Top 8 peores fuerzas aéreas de Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a los países con las peores fuerzas aéreas de Latinoamérica, para lo cual nos basaremos en el equipo actual con que cuentan estas fuerzas aéreas, como aviones caza y defensas antiaéreas, y si este equipo es suficiente para cuidar los cielos del país al cual sirven. Y bueno, sin más, empezamos con el top, a ver qué opinan. 8. Fuerza Aérea Mexicana. La Fuerza Aérea de México es la única fuerza aérea de Latinoamérica que apareció en la lista de las 10 peores fuerzas aéreas del mundo en la página estadounidense wearethenifty.com, publicada en abril de 2020. Esta página para calificar se basó en la importancia de la superioridad aérea en una situación de combate real, teniendo en cuenta las guerras en pleno siglo XXI, ya que consideran que enviar tropas al campo de batalla sin apoyo aéreo es un suicidio. México en los últimos 16 años está enfrentando una guerra contra los cárteles de la droga, quienes muchas veces para transportar su ilícita mercadería utilizan jets con motores a reacción, que vuelan más alto y más rápido que los aviones Texan II de la Fuerza Aérea y Marina de México. Los únicos aviones de la Fuerza Aérea de México que podrían cumplir con esta misión son 3 cazas F-5 que aún se mantienen operativos, pero sin misiles aire-aire modernos. Actualmente, la Fuerza Aérea Mexicana enfrenta esta guerra con drones, helicópteros, aviones de ataque ligero y aviones de transporte. Según wearethenifty.com, este equipo es insuficiente para enfrentar a los aviones que usan los cárteles del narco, y también son insuficientes los medios de los que disponen para brindar el apoyo de fuego a sus tropas que combaten en tierra. En cuanto a las amenazas externas, un estudio de la Escuela de Guerra del Ejército de México dice que las Fuerzas Armadas mexicanas, incluida la Fuerza Aérea, son incapaces de defender a México de una amenaza externa, si tenemos en cuenta que México es el segundo país más grande de Latinoamérica, con salida a ambos océanos, con una población de más de 120 millones de personas, con un PBI antes de la pandemia de poco más de $1 billón. Este PBI, por ejemplo, es 4 veces más grande que el PBI de Chile, pero el gobierno mexicano apenas destina el 0,5% del PBI a sus fuerzas armadas, y tiene como vecino al país más poderoso del mundo. Sin duda alguna merece tener una fuerza aérea mejor equipada, que no solo sea capaz de enfrentar con éxito la guerra contra el narco, sino también estar en capacidad de defender al país de una guerra externa contra otro país. En cuanto a defensa antiaérea, el único misil tierra-aire conocido de las Fuerzas Armadas mexicanas es el misil Igla, en servicio con la Infantería de Marina. 7. Fuerza Aérea de El Salvador. Actualmente, la Fuerza Aérea de El Salvador contaría con 12 aviones de instrucción y ataque ligero A-37B Dragonfly. Según infodefensa.com, actualmente El Salvador tiene la flota de aviones de combate de reacción más grande de Centroamérica, aunque estos aviones sean los subsónicos A-37B, aviones que vuelan al límite de su vida operativa. Honduras tiene aviones supersónicos F-5 Tigre II, pero con una operatividad muy reducida. Por el momento, El Salvador no tiene planes para adquirir nuevos aviones de combate, ya sean a hélice o a reacción. Pero además están equipados con 19 helicópteros artillados modelo MD-500E y MD-530F, siendo la flota de helicópteros artillados más grande de toda Centroamérica. Y la defensa aérea solo cuenta con viejos cañones de 20 milímetros, muy anticuados para la guerra moderna. 6. Fuerza Aérea Dominicana. La Fuerza Aérea Dominicana tiene actualmente como avión de combate de primera línea a 8 aviones a hélice Embraer MB-314 Super Tucano, aviones muy modernos que tienen como misión principal el entrenamiento de pilotos y el apoyo de tropas en tierra o CAS. También cuentan con 5 aviones de entrenamiento ENAER T-35 Pian, y en 2022 adquirieron 10 aviones de instrucción y vigilancia PT-75 Dulus, los cuales serán ensamblados en el país. Estos aviones claramente no estarían en condiciones de enfrentar a cazas modernos con motor a reacción,
e incluso tendrían bastante problemas para enfrentar a los narcoaviones, que en algunos casos usan jets con motor a reacción que vuelan más alto y más rápido que un avión con motor a hélice. Y no se conoce de algún misil tierra-aire que componga el sistema de defensa aérea del país. 5. Fuerza Aérea de Uruguay. Uruguay cuenta con una fuerza aérea modesta en comparación con otras fuerzas aéreas de la región. En marzo de 2017, la Fuerza Aérea de Uruguay dio de baja a sus aviones de ataque a tierra IA-58 Pucará, pero no compró ningún avión de similares capacidades para reemplazarlo. En la actualidad opera como avión de primera línea A2 o ningún avión de instrucción y ataque ligero A-37B, los cuales ya han cumplido su vida útil y están próximos a ser dados de baja debido a su antigüedad. Adicionalmente también cuenta con 4 aviones de entrenamiento y ataque ligero Pilatus PC-7. En agosto de 2024 se compraron 6 aviones turbohélice de instrucción y ataque ligero Embraer MB314 Super Tucano por $100 millones, los cuales entrarán en servicio en los próximos años y reemplazarán a los A-37B. De esta forma, Uruguay se quedaría sin ningún avión de combate con motor a reacción. La defensa antiaérea de la Fuerza Aérea de Uruguay actualmente solo está compuesta por cañones de 20 mm M176 Vulcan con limitadas capacidades para la guerra aérea moderna. 4. Fuerza Aérea de Bolivia. Actualmente, la Fuerza Aérea de Bolivia tiene como principal avión de combate a 4 aviones a reacción K-8W Karakorum. En total se habían comprado 6 aviones K-8W Karakorum en el 2010 por valor de $57,8 millones, pero 2 aviones se han perdido en accidentes. Y en 2014 compraron 6 helicópteros de transporte medio Airbus AS-332C1E Super Puma. La Fuerza Aérea de Bolivia también cuenta con 4 aviones de instrucción y ataque ligero Pilatus PC-7U. La defensa antiaérea está equipada con cañones y misiles de defensa antiaérea portátiles o Manpads HN5A de fabricación china, pero se presume que estos misiles no están operativos. A opinión personal, creo que el equipo actual de la Fuerza Aérea de Bolivia es insuficiente para cuidar los cielos del quinto país más grande de Sudamérica. 3. Fuerza Aérea Ecuatoriana. La Fuerza Aérea Ecuatoriana hace 20 años operaba 4 modelos diferentes de aviones de combate con motor a reacción. Estos eran los aviones de ataque tierra supersónicos Jaguar Mk1, cazas supersónicos Mirage F1, cazas supersónicos Kafir C.2 y aviones de instrucción y ataque ligero A-37B Dragonfly. Después, en 2012, se dieron de baja a los Jaguar, Mirage F1 y Kafir C.2 y reemplazaron por 12 cazas supersónicos Atlas Cheetah. Y en 2009 se compraron 18 aviones de ataque a tierra A-29 Super Tucano para reemplazar a los A-37B Dragonfly. Pero en 2020 los Atlas Cheetah fueron pasados a reserva y este 2024 ya se los dio de baja, por lo que actualmente la Fuerza Aérea Ecuatoriana tiene como único avión de combate a 16 aviones de ataque a tierra A-29 Super Tucano, los cuales en abril de 2024 se anunció que se invertirán $56,8 millones para recuperar su operatividad, y no hay planes para comprar aviones de combate supersónicos en el corto plazo. Y la defensa antiaérea está asegurada por misiles rusos 9K-38 Igla de 3,5 km de alcance, misiles británicos Blow Pipe de 3,5 km de alcance, misiles antiaéreos chinos HN5A de 4,4 km de alcance y los misiles antiaéreos franceses Mistral de 5 km de alcance. 6 sistemas antiaéreos 9K-33M3 OSA AKM que emplean misiles con alcance de hasta 15 kilómetros. 2. Fuerza Aérea de Paraguay. Paraguay es de las pocas fuerzas aéreas en Latinoamérica que a la fecha no tiene algún tipo de avión de combate con motor a reacción. Su avión caza de primera línea en la actualidad son 6 aviones Embraer MB312 Tucano, un avión a hélice adquirido en la década de 1980. Actualmente 4 aviones AT-27 Tucano se están modernizando en Brasil.
y están en negociaciones para la compra de 6 aviones A-29 Super Tucano. Y actualmente la empresa chilena ENAER está culminando la modernización de 5 aviones de instrucción T-35 Pillan. En cuanto a defensa aérea, tierra-aire, no se conoce que tengan en servicio algún tipo de misil. Este equipamiento actual de la Fuerza Aérea Paraguaya considero que es insuficiente para salvaguardar la soberanía del país guaraní. 1. Fuerza Aérea de Guatemala. La Fuerza Aérea de Guatemala contaba con aviones de instrucción y ataque ligero A-37B Dragonfly, de los cuales recibieron un total de 13 aviones desde 1971, y aviones Pilatus PC-7, de los cuales se adquirieron 12 aviones en 1980. Actualmente todos estos aviones permanecen en reserva, es decir, ya no vuelan, por lo que la aviación de combate en Guatemala atraviesa por su peor momento. Actualmente, la Fuerza Aérea de Guatemala solo opera algunos aviones de transporte ligero y helicópteros utilitarios. La defensa antiaérea de este país, al igual que la mayoría de países centroamericanos, solo está compuesta por viejos cañones antiaéreos sin la integración de algún misil tierra-aire.